A todos ustedes muy buenos días, bienvenidos este viernes 2 de agosto de 2024, 2 de agosto. La celeridad con que avanza el tiempo es bíblica. Ya estamos, y escucho algunos colegios preparándose para las festividades ya el 15 de septiembre, ya estando en el 15 de septiembre, la gente comienza a pensar en la Semana Morazánica y ya luego en la Navidad. Las cosas transcurren que uno, cuando menos se acuerda, estamos celebrando la misma fecha. Pasa la Navidad, bueno, falta un año para volver a celebrar otra Navidad. A quienes nos encanta la Navidad, cuando menos se acuerda uno, está en la siguiente Navidad. Pero eso de que transcurre con celeridad el tiempo ahora, miren que no solo es bíblico. Yo he leído artículos porque me gusta justamente estos temas, el eje de la Tierra se ha movido un poquito. Cuando el eje de la Tierra se mueve por esos grandes temblores que se han producido, y sobre todo el de Chile, comprobado científicamente que el eje de la Tierra se movió, los días se acortan. El tema de hoy, lo ven en pantalla inmediatamente. Hoy, Lucecita Madrid se está ya graduando oficialmente. Le están entregando el título hoy en una universidad sanpedrana. Lo del Tigre Bonilla, ahí faltó una palabrita. Lo del Tigre Bonilla, ¿un hecho casual o una práctica histórica dentro de la policía? Una pregunta. No, está bien. Lo del Tigre Bonilla, ¿un hecho casual o una práctica histórica dentro de la policía? ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula policial, falta la L, hayan terminado? ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula policial hayan terminado? O bueno, dejémosla. ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula de la policía, ahí está policial, bien, cualquiera de las dos formas? Ese es el tema de hoy. Cualquier policía cascarrabia con esas preguntas, de entrada se me enoja. De entrada se me enoja. No, hay algo de cierto ahí. No. Pero tengo aquí a un policía que no es cascarrabias, tengo a un policía profesional que se puede dialogar. No, es que los he aprendido a conocer, ¿sabe? Y con el comisionado Godoy se puede disentir, pero se dialoga. Se puede discrepar, pero se dialoga. Con el ministro de Seguridad se puede disentir, pero se dialoga. Y no hay tonos amenazantes, no hay tonos descalificativos, no hay tonos pedantes. Y bueno, a mí me impresiona realmente porque los comportamientos de los policías y de los militares en décadas pasadas no era similar. La preparación y el grado académico no podemos olvidarlo, Renato, de hoy día, de los oficiales. Sí, entonces uno en el marco de la libertad de expresión y de la situación del país en las últimas décadas, está en todo el deber de preguntarles estas cosas. Lo del Tigre Bonilla, ¿un hecho casual o una práctica histórica dentro de la policía? ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula de la policía hayan terminado? Que eso es lo que nos importa. Eso es lo que nos importa. El Tigre se declaró culpable, ¿no? El Tigre se declaró culpable y ya luego le aplican esa pena de 19 años. Uno lo que no quiere es que hayan otros tigres. Porque entonces, ¿dónde queda la lucha contra el narcotráfico? Y todos sabemos que en buena parte la violencia en Honduras de las últimas décadas, brutal violencia, como muy pocos países en el mundo, brutal violencia. País que llegó a más de 100 homicidios por 100.000 habitantes. Brutal. Hubo momentos en el pasado reciente que uno desconocía a Honduras. Esta no es la Honduras en que yo me crié en los años 60. Si en los años 60 los homicidios eran 3, 4 bolitos ingeridos de yuscarán que se mataban a machetazos, que se disparaban. Recuerde usted nuestra vida en los pueblos y nuestra vida en la misma ciudad cuando venimos a estudiar aquí, que los únicos riesgos que teníamos es que nos atropellara un vehículo en una calle porque no estábamos acostumbrados a vivir en ciudades donde había demasiado
donde uno compartía con demasiado tráfico vehicular. En nuestros pueblos eran escasos los carros. Esa era la causa que más temía yo en la ciudad cuando vine a Tegucigalpa. Me atropellaron un carro, más de alguno me pudo atropellar. No estaba acostumbrado a cruzar las calles. Pero uno, por cualquier circunstancia, recuerdo la celebración de mi bachillerato yo, a las 2, 3 de la mañana, desde la 21 de octubre, en una bicicleta rally, cruzando toda la Séptima Avenida, todo el mercado de Comayagüela, porque vivía cuadra y media arriba del Cine Roxy, sin ningún temor de que me fueran a asaltar, que me fueran a matar. ¿Cuántas veces no bajé las gradas del Estadio Nacional sin 20 centavos para el bus saliendo de Radio América desde el Hospital Escuela a las 10:30 de la noche, en que terminaba el programa deportivo, pasando por la empresa El Rey, subiendo por toda esa cuesta Bellavista, vivía allá en la punta de la Santa Fe? Nunca me sucedió nada. A las 11, 12, 1 de la mañana. Eran tiempos totalmente diferentes. Esa Honduras, sobre todo en la década del 2000, se transformó. Mira usted, las calles semivacías, si no es que vacías ahora, por el temor. Caímos muy bajo. Pero por eso queremos que nuestra autoridad sea intolerante contra el crimen. Por eso nuestra autoridad debe ser disciplinada, honesta, para que no sea permisiva con el crimen de ningún tipo. De ahí la pregunta que tiene que ver con lo de ayer, con la sentencia dictada al Tigre Bonilla de 19 años, y lo que no queremos de nuestra cúpula policial, y lo que queremos que combata dentro la cúpula policial, a policías corruptos. Entonces nos quedamos, lo del Tigre Bonilla es un hecho casual o una práctica histórica dentro de la institución. ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula de la policía hayan terminado? Para discutir este tema hoy, el inspector general de la Policía Nacional de Honduras, don Juan López Roches. ¿Qué tal, comisionado? Es un placer tenerlo aquí en el programa. Es un gusto, gracias por tenernos acá y poder compartir ese escenario con personas conocedores, expertos en el tema de seguridad, nuestro maestro don Gonzalo Sánchez y mi general don Luis Maldonado. Y un saludo cordial a la población en razón de poder discutir sobre esos temas, porque eso se convierte en un aspecto prospectivo, Renato, saber cómo estamos hoy y poder generar una condición de trabajo y de información y de análisis y de lo que puede ser para que el día de mañana podamos tener condiciones diferentes y con ello se puedan evitar situaciones que vengan a afectar el propósito fundamental de toda la institucionalidad, que es velar por el bienestar de la comunidad. Así es. Muchas gracias, comisionado Juan López Roches. Ya lo anticipaba el comisionado, el abogado criminalista y catedrático de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, don Gonzalo Sánchez, a quien agradezco su presencia. Muchas gracias. Igual agradecimiento al general en retiro de nuestras Fuerzas Armadas, don Luis Alonso Maldonado Galea. Bienvenido, general. Buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Bueno, ya vamos a comenzar con el tema. Antes estoy repasando aquí los titulares de los medios históricos del país. El Heraldo dice, temen que fórmula de Maduro se aplique también en Honduras. Crece la presión de la comunidad internacional y fundaciones para que Nicolás Maduro rinda cuentas y muestre transparencia de los resultados, sobre todo de las actas electorales. En Honduras, expertos, analistas y opositores temen que esta misma fórmula se aplique en las elecciones de noviembre de 2025. Ya van a ponerle atención a la compañía encargada de la transmisión de resultados. Bueno, de eso se trata. Si bien es cierto, ya el calendario va corriendo y algunas cosas comenzamos a incumplirlas, estamos a tiempo para presionar cívica y democráticamente que el calendario electoral marche de acuerdo a lo previsto, sin obstáculo alguno, para poder llegar a las primarias y generales sin mayores dificultades y sobre todo con todos los partidos participando con las mismas reglas, sin el prejuicio que tenemos un software, que tenemos una maquinaria para contar los votos o para transmitir
los votos desde los diferentes centros de votación de forma amañada para permitir que un partido gane aunque pierda la voluntad popular. Tenemos suficiente tiempo, pero hay que hacer una lucha cívica, Me gustaría escuchar el comentario de Maldonado Galeas. Digo Maldonado Galeas porque en las Fuerzas Armadas así se tratan. Maldonado Galeas. Recuerda usted ese trato, ¿verdad? Proceda, Maldonado Galeas. Sí, entonces, claro. Yo aquí, respetuosamente, ante un amigo, le digo, proceda con la respuesta. Entendido, señor. Sí, claro. Esa es la respuesta del subalterno. Entendido. Creo que Honduras depende de una nueva reconstrucción de la democracia. Se necesita un análisis muy profundo y también una especie de pacto social. El pacto social siempre ha sido parte del discurso político solamente como una frase gastada, pero tiene muchos siglos de ser un instrumento de los pueblos para trazar su destino. Y me estoy refiriendo a Juan Jacobo Rousseau con el contrato social. Y nosotros poco lo comprendemos, pero voy a dar algunas ideas. Una de ellas es que el contrato social es el acuerdo que hay entre los gobernantes y los gobernados. Pero en ese contrato quien decide es el gobernado, el ciudadano. Y esa figura de ciudadanía nosotros la hemos perdido y probablemente tenga relación con el tema de hoy. El ser ciudadano implica mucha responsabilidad y nosotros hemos perdido esa condición y ese poder que desde ese entonces se atribuyó a la ciudadanía fue usurpado por quien el ciudadano elige y no respeta ese poder, derechos, deberes y todo lo que corresponde a la ciudadanía. Entonces, cuando Honduras empiece a creer en eso y también empiece a interpretarlo y a practicarlo, Honduras va a dar un paso significativo. Y hago la relación con respecto a los países más funcionales del planeta, los países nórdicos. Creo que ellos son los que más aplican esa relación en donde el ciudadano conserva el poder y lo envía a él, lo nomina, lo elige para que haga lo que nosotros merecemos como sociedad y conforme a lo que la ley nos manda. Esa usurpación de ese poder se debe de romper para que pase a que sea el ciudadano quien decida sobre las decisiones que habrá de tomar quién me gobierna. Pero mire, es que está bien, ¿verdad? Lo que usted me está planteando de hasta dónde ha llegado toda esa región de Europa a una civilidad, a un respeto, a una excelente convivencia. Fantástico, fantástico. Y usted reclama que eso la gente debería buscarlo y trabajar y luchar por ello. Pero solo me estoy acordando, ayer hacía un repaso a las 11 de la noche de lo que estaba sucediendo a esa hora en Venezuela y las calles vacías en toda Venezuela. ¿Por qué? Porque el ejército, la autoridad y los colectivos salieron y mataron gente. ¿Quién va a salir a la calle desarmado solo para que lo maten en una circunstancia como la de Venezuela? Aquí en Honduras hemos vivido eso en el 2009 y en el 2017. No de la manera quizá masiva en que lo estamos viendo en Venezuela, pero sí hubo muertes a raíz de gente que discrepaba del golpe de Estado y que discrepaba de los resultados del 2017, salió a protestar en el día, en la noche y más de algunos en esa causa perdieron la vida por la autoridad estatal. Es decir, hay momentos en que la gente, la misma autoridad que usted critica, que se ha creído arriba de la gente, arriba de quienes votan por ellos, se vuelve tan criminal y brutal que mata a mansalva y la gente no quiere morir de esa manera. Los últimos escenarios políticos que hemos vivido nosotros, del 2006 a la fecha, han sido de autoritarismo y la sociedad lo ha tolerado. Violan la Constitución, violan las leyes, usurpan el poder, abuso de poder
Y todo eso pasa como que si pasara nada. Y hay una especie de complicidad social con ese abuso de poder. Todo el proceso reeleccionista de Juan Orlando Hernández obedeció a eso, a una especie de alineamiento institucional y alineamiento de una población que era afín a esos propósitos de su partido, más otras personas hicieron posible todo eso. Lo de Venezuela es simplemente eso, el alineamiento institucional con una figura dictatorial, y de repente también el chavismo agarró fortaleza por la organización social a favor también de este poder. Juventudes, organizaciones de todo tipo. Y la utilización de los militares y de los policías como instrumentos de poder y de gestión administrativa. Los generales, gobernadores de los estados de Venezuela, los generales en PDVSA, los generales en todo lado. Entonces se crea toda esa estructura. A esa estructura no responde una sociedad civilizada, educada, instruida para decir alto, esto no puede pasar. Entonces la complicidad se multiplica y cuando el dictador, las instituciones y la sociedad se alinean con ese método, entonces se fortalece y después resulta tardío y también más difícil de enfrentar porque ya está muy estructurado. Bueno, pero así rapidito para que no le quitemos el tiempo al tema central. El titular que estaba leyendo yo es: temor a que el fraude de Maduro se intente replicar en Honduras. Pero hay una columna aquí en el Heraldo que me llama la atención. Dice: 10 cosas irregulares que pasaron en el proceso electoral de Venezuela. Control del CNE. En Honduras, el partido en el gobierno no tiene el control del CNE. Interesante. No lo tiene. El partido en el poder está en desventaja en el Consejo Nacional Electoral. Sí, es simple. No lo tiene. La verdad que aquí hay mucho debate político personalista. Donde impera el prejuicio, pero siendo objetivo, no lo tiene. Ya lo están viendo y ya quedará plenamente consolidado. Ese Consejo Electoral tiene que tomar decisiones de manera colegiada y las va a tomar de manera colegiada. Tenemos a una representante del Partido Liberal, un representante del Partido Nacional, un representante del Partido Libre. Renato, dígame. ¿Recuerda usted cuando la reelección del señor Hernández estaban dos titulares y un suplente? Pero el suplente actuaba como titular de la democracia cristiana, creo. Y el del Partido Liberal hizo la fundamentación que no se podía reelegir. Y el del Partido Nacional dijo que sí, y este otro le dijo que sí al del Partido Nacional. 2-1. Si hubieran sido, digamos, representantes del pueblo, defensores de la Constitución, eso no pasa. Pero ahí hubo una influencia de poder para que esta otra persona dijera sí a quien tenía la intención de poder. O sea, el hecho de que hayan solamente tres partidos políticos mayoritarios representados ahí, no significa de que ese balance a simple vista pueda comportarse de esa manera. Lo que debemos de prevenir es que no haya una influencia de uno de los componentes para influir. Y otra cosa también que se da en Honduras, quien está de presidente de ese consejo siempre es el protagonista del Tribunal Supremo Electoral en su momento y ahora sería del consejo. Pero hablemos las cosas de la manera más sincera y auténtica. Entre nacionalistas y libres no hay acuerdos. Son dos partidos que están en los extremos cada uno. Claro. Entonces, están presuponiendo que quien se va a aliar es la representante liberal. Eso es lo que presupone aquí algún sector, que Ana Paola es la que se va a aliar a Libre. Y justamente yo de eso he profundizado, he dialogado con varios
actores de la política nacional y autores de la política nacional. Y las cosas no son como muchas veces se pintan en las redes. Las cosas no son como se pintan en las redes muchas veces. Es decir, la representante liberal se está jugando su prestigio desde ya hace años ahí como justamente la delegada por este partido para cuidar la pulcritud de los procesos electorales. Y creo que lo seguirá haciendo esta vez. Es su prestigio, es el prestigio de su familia, es el prestigio de sus amigos, pero sobre todo es el prestigio, es su dignidad que está en juego. Claro. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que Honduras es diferente a Venezuela. Allá el Tribunal Electoral está al servicio de Maduro. Claro. Aquí no, claro. Aquí no. Y no es asunto de ser aliado, de ser amigo. Es que hay que investigarlo, hablar, profundizar. Y estoy seguro que esta profesional no se va a arriesgar a desprestigiarse en este país al defender intereses partidarios y no los que uno quiere que defiendan. La supremacía del Consejo Nacional Electoral para que nos regule unas elecciones con transparencia y limpias. Esa es mi convicción. Esa es mi convicción, producto de la investigación. Y, por ejemplo, sin independencia de poderes. Es cierto que hemos criticado la falta de independencia en los poderes, pero aún así, ¿quién tiene el control del Congreso, Gonzalo? Sí. Partido Libre. ¿Lo tiene? ¿Con cuántos diputados? Bueno, no el control, estamos hablando de... Bueno, ya sabemos. No, pero en este momento, bueno, Libre no puede sacar... No lo tiene. No puede sacar Venezuela también. Decretos con mayoría simple porque no los tiene y cada vez pierde más diputados. En el Congreso Nacional. En Venezuela tienen el control. Y en Venezuela lo tiene, entonces en Honduras también es diferente. Yo quiero hacer un comentario de esto. Breve para que terminemos esto. ¿Qué pasó el año pasado? Se interrumpe la legislación en septiembre. Luego se establece, no se legisla y se nombra la comisión coordinadora. La comisión permanente, La comisión permanente elige un fiscal. Ese fiscal no se debió haber elegido porque había un director de fiscales que es el tercero que queda conforme a la ley del Ministerio Público, encargado del Ministerio Público. No había ausencia absoluta, pero lo hace. Y empiezan los otros partidos a oponerse a eso. Se instala la legislatura de este año y días después, ese fiscal que ha sido nombrado por la comisión permanente, casi por mayoría de votos, es electo fiscal. Pero esas cosas han terminado de desgastar el gobierno de Libre y han contribuido a desgastar al Partido Nacional y han afectado la imagen de los políticos. Mire, yo creo que en este momento, el desgaste y los golpes recibidos por algunos partidos políticos los han hecho reflexionar. El ejemplo era la influencia de quien tiene el poder titular y qué artificios utiliza para controlar al resto. Claro, esto no es tanto en Honduras el poder que yo tengo, sino la falta de ética, de compromiso, de liderazgo del resto, y lo domino y lo logro. Esos son los riesgos de estas democracias débiles, que aún sin tener mayoría en el Congreso se logró eso a favor del partido. Bueno, pero hay que trabajar. Sí, claro. El tiempo se va ajustando ya al momento de las primarias y las generales, pero por eso es que llamamos a trabajar y luchar con civilidad, con presión para que el calendario no se siga entorpeciendo. Inhabilitación y bloqueo de candidatos, que yo lo sepa, hasta el momento no hay, a excepción de los 5 que dice que tienen derecho a seguir participando, no obstante que en los resultados de la última elección no sacaron ni un alcalde, ni un diputado, ni un regidor. Y estoy hablando de las 10 cosas irregulares que pasaron en el proceso electoral de Venezuela, que las describe el Heraldo hoy, y que aquí, me parece a mí, no están sucediendo. Censura, bloqueo de medios y desinformación. Censura, bloqueo de medios y desinformación. Olvídense de la plena libertad de expresión y de prensa, olvídense de eso. Pero en relación con Venezuela, aquí estamos diferentes en este aspecto. Sí. Persecución, intimidación y amenazas. Creo que también somos diferentes en eso. Pueden haber, pero
pero no de la manera descarada que ha sucedido en Venezuela. Están en todo el derecho de rebatirme, yo solo estoy dando mi opinión. Uso de los recursos públicos. Bueno, ahí es donde hay que trabajar. ¿Por qué no han soltado el dinero que necesita todavía el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no ha llegado lo que ha presentado el Consejo Electoral a través de Finanzas? ¿Por qué Finanzas no lo ha remitido al Congreso? Para que el Congreso lo apruebe. Estas son las cosas en que la sociedad civil, la institucionalidad y todos debemos estar viendo y presionando para que no ocurran. Bloqueo al voto en el extranjero. Este es un tema que en Honduras no incide ni afecta tanto. Hay que lograr facilitarle el voto a los hondureños en el extranjero, eso sí. Restricciones a la campaña de la oposición. No creo que tengamos un problema similar al de Venezuela aquí en Honduras. Publicación de resultados sin actas. Aquí es donde hay que trabajar fuerte, porque ese es el problema que hemos tenido desde el retorno a la democracia, sobre todo en las últimas décadas. Y pocos veedores. Aquí viene la Unión Europea, aquí vienen veedores de todos lados y no creo que este año van a haber dificultades. Por eso creo que el panorama de Venezuela es diferente al nuestro. Es totalmente diferente al nuestro. Las Fuerzas Armadas, no se olvide. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas se presten para facilitar el triunfo de un partido, aunque la voluntad popular no lo haya hecho? Facilitarse para un triunfo, no. Y espero de que cumplan con eso. No, usted que conoce a las Fuerzas Armadas desde adentro no es de decir espero. ¿Usted conoce a las Fuerzas Armadas? Sí las conozco, sí las conozco. Y sí puedo afirmar de que han caído en un proceso de influencia política. Y esto ha sido paulatino, pero en los últimos 20 años aproximadamente ha sido muy marcado. Sí. Y esa influencia ha procurado más lealtades al presidente que lealtades a la Constitución. Y ha tomado decisiones el presidente de la República de su momento para alterar las normas internas, principalmente lo que tiene que ver con nosotros, que es prácticamente nuestra sostenibilidad, el mérito profesional, el mérito de la carrera para merecer los cargos y para merecer los grados. Eso ha procurado lealtades y esas lealtades generan una especie de acompañamiento a un proyecto, a un propósito político. De tal manera que han influido en los resultados de los últimos procesos electorales de los últimos 20 años, la actitud de las Fuerzas Armadas. No como resultados electorales. Ah, bueno, de eso estamos hablando. No. Estaba hablando yo de la susceptibilidad que hay respecto a este proceso de politización. Ojalá y que esto, como ha avanzado hasta ahora, no lo provoque. Y lo voy a repetir aquí, estuve aquí también. No, era inconcebible de que un oficial en activo le faltara el respeto, insultara y pretendiera degradar a un oficial retirado en un discurso militar. Y si eso se hacía en su momento, ese general, si era de él la iniciativa, ese presidente lo relevaba. Sí. O las mismas Fuerzas Armadas lo aislaban, lo censuraban o se hacía lo que correspondía. Pero ahora se hizo. ¿Y qué más se puede esperar de actitudes como esas que son toleradas por el mismo alto mando militar, presidente de la República? Eso es intolerable. Entonces, lo que queremos, y hago estas observaciones para que no traspasen la línea. ¿Está bien? No está bien, pero ya es una actitud que es reiterada, que haya más un alineamiento con el presidente de la República por algún interés de tipo político que el alineamiento que debe haber con la Constitución de la República. Pero yo tengo la confianza, yo tengo la convicción de que las Fuerzas Armadas se quedarán en esa línea, en la línea del imperio de la Constitución. Sí. Bueno, no, muchas gracias. ¿Y usted? Bueno, yo comparto en general totalmente que las Fuerzas Armadas son apolíticas, ¿no? Completamente. Y el otro punto es que algunos altos funcionarios del Estado, me refiero a militares, policías, han confundido lo que es subordinación y lealtad. Lealtad solamente el funcionario se la debe a la Constitución de la República, nada más. A los jefes se les debe respeto, sí, pero lealtad es única y exclusivamente a la Constitución de la República. En el caso de los militares, le deben respeto a la ciudadana presidenta.
Pero lealtad es a la Constitución de la República, cumplir con lo que dice la Constitución de la República. Así es. Y esa debe ser la actitud. No salirse de ahí. Sí, esa debe ser la actitud. Claro. ¿Y la policía? No, totalmente. Coincidimos definitivamente de que debe existir un compromiso con el país, con las autoridades. Eso significa que uno tiene que apegarse a las normas, a la Constitución y a las leyes. Porque lo que pasa, Renato, es que si uno desconoce hoy las leyes, las normas, lo inmediato o lo próximo es que usted reciba algo merecido por ese incumplimiento. Y además nosotros desde la policía confiamos en la mesura, en la prudencia de nuestros políticos, de nuestras autoridades, en procurar hacerlo mejor y hacer lo que corresponda para que pues, este país logre mejores destellos, se ubique en plataformas de desarrollo interesante e importante para el país, para el bienestar de la gente que más lo necesitan y que sostienen prácticamente el país, Sí. los que tributan. Así es. Bueno, vamos a terminar con esto. Yo le voy a decir al general Maldonado aquí, al abogado Gonzalo Sánchez y al comisionado Juan López Roche, que hasta hace unos meses mi principal preocupación con el proceso electoral, fuera de todos los problemas que son comunes a los eventos electorales en Honduras, que ya lo sabemos. Si retornamos a la democracia desde el 80, ya sabemos cuáles son los principales problemas que se dan previos, durante y después de los procesos electorales. Pero el que más me estaba generando preocupación era el software a utilizar en el próximo proceso electoral. Y además, no dejaba de preocuparme esas alianzas internas, no pensando en los más caros intereses de la democracia, sino en los intereses personales, partidarios del Consejo Nacional Electoral. Tengo la profunda convicción, y aún y defendiendo los intereses de sus partidos políticos, porque son los partidos que los nombran, van a primar el interés de la democracia de Honduras. Esa es mi convicción en este momento. Y el ejemplo más grande es lo que sucedió en Venezuela, ahorita en el tribunal allá. No, por eso le digo. Entonces, no creo que se presten aquí. Después de lo que ha pasado en Venezuela, no creo que se presten para un juego como el que pasó en Venezuela. Ese era el temor. Una colusión por intereses personales que trascendiera a la empresa que van a contratar para que facilite estos servicios de la transmisión y del conteo de los votos. Esa era mi principal preocupación, porque ahí es donde se marcan los fraudes. Con la tecnología se puede. Ahí con la tecnología es donde se marcan los fraudes. Claro. Pero yo tengo la profunda convicción que eso no va a ocurrir en ese Consejo Nacional Electoral. Y usted se preguntará, y Renato, ¿por qué está tan seguro? ¿Por qué está tan convencido de eso? Porque más allá de los que representen a sus partidos con convicción partidaria totalmente, yo estoy seguro que a la hora, y sabiendo lo que nos ha ocurrido en los últimos procesos electorales, habrá gente ahí que no se va a quemar, que no se va a desprestigiar, que nos va a defender, que va a defender el imperio de la democracia, que va a defender la voluntad del pueblo en las urnas y que no se va a prestar a ninguna triquiñuela en el Consejo Nacional. Y esto se va a venir demostrando desde que comience el debate por la empresa que vamos a elegir, porque si al final el problema no es la tecnología, sino el comportamiento de las personas que están manipulando las máquinas. Claro. Y ese es el puntito, Ningún miembro, suplente y propietario en el Consejo Electoral debe prestarse para que se manipulen las máquinas el día de las elecciones. Ni que hayan interrupciones eléctricas, ni que se manipulen los datos cuando se transmiten vía teléfono, ni nada de eso. Ese es el puntito, ahí está la clave de que superemos un proceso cívico que en las últimas décadas, en vez de ser cívico, se ha vuelto un proceso de trauma en nuestro país. Se ha vuelto un proceso de trauma el proceso electoral, Maldonado Galeas. Así es. Es una especie de un ambiente como
¿quién comete ¿Quién es más pícaro? quién comete la picardía o el delito? Por ejemplo, la mesa electoral es un entorno delictivo, en donde quién influye más, quién está ausente, me aprovecho, cambio las actas, etcétera. Sin embargo, eso pasa porque es tan masivo que no se puede señalar, lo vamos a acusar, y hay acuerdos. Esos espacios delictivos, los espacios de comisión de delitos electorales en los más altos niveles, también hay que bloquearlos o hay que blindarlos para que eso no se dé. Por eso es que la vez pasada platicamos nosotros sobre la ciudadanización de las juntas receptoras de votos. Sería el primer paso para bloquear el fraude en la ruta del fraude. Y estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo todavía. Claro. En esas cosas es que debemos ver movilizada a la ciudadanía. Y la gente tiene razón de protestar por muchas cosas que inciden en su vida diaria, pero sin olvidarse que también por estas cosas se debe presionar a la cúpula, a la gente que nos dirige, a la gente que maneja el Congreso, el Ejecutivo, que estas reformas tenemos que hacerlas. Mire, su partido le ha dado vuelta al ambiente electoral. No sé por qué usted, y yo no demerito su pensamiento, pero la presencia de Narrala y Calix ha reimpulsado al Partido Liberal, y Maldonado es uno de los que se opone a la presencia de ambos y tiene todo su derecho a pensar en eso y tiene sus argumentaciones jurídicas. Pero este panorama electoral de Honduras ha cambiado desde el momento que su central ejecutivo le permitió a Narrala y Calix incorporarse. Bueno, es mi criterio y usted está aquí para que emita su criterio también. Bueno, si me permite emitirlo. La primera es la parte jurídica. En el caso del señor Narrala, a lo más que llega de acuerdo a los estatutos y reglamento, y reglamento es a simpatizante. Luego tiene que pasar por otro proceso para ser miembro. Y después de ser miembro a optar a cargo de elección popular o a presidente de la República, otro escalón. Entonces esos escalones él no los ha superado. La otra cosa es, ya desde mi punto de vista, de qué significan los liderazgos para dirigir un Estado. Los liderazgos tienen que tener visión, tienen que tener sentido de responsabilidad, dar dirección a los pueblos para el logro de sus objetivos, consistencia en la toma de decisiones, etcétera. Y yo en ambos no veo esas características como para que puedan alimentar al Partido Liberal de valores como esos. En el sentido, no quiero hablar personalmente de ellos, pero voy a hablar de las circunstancias. Estoy en un partido, pierdo ese partido, paso a otro partido con orientación socialista y soy candidato a la presidencia con ese partido de orientación socialista y no gano las elecciones, y luego en el otro proceso electoral creo otro partido, pero me alineo para ser designado presidencial en la fórmula presidencial de ese partido que no es mi partido, y salgo como designado presidencial y trabajo en el gobierno 2 años y medio, y esa figura que hizo en esos 2 años y medio, alineado con un partido diferente, y luego abandono el partido que creé y ya busco otro espacio político. Entonces todo eso, en lo particular, me hace medir a mí la valía de un líder. Y en el otro caso, viene el ciudadano muy influyente en el partido que está, abandona al Partido Liberal en la crisis del 2009 y pasa 15 años en un partido de orden de socialista. Se lanza a la presidencia, hace un lanzamiento desde ese partido que está ahora en el poder para ser precandidato presidencial y da un discurso socialista, y le aplauden 5.000 personas aproximadamente en ese acto. ¿Cómo puedo yo tener un discurso de esa naturaleza y esperar a ser candidato presidencial por un partido de orden socialista y que me aplauda un montón de gente por lo que yo digo y 30 segundos después busque refugio en otro partido político para aspirar lo mismo?
Entonces, son mis concepciones de lo que es el liderazgo, Sí, de lo que es claro. el liderazgo político. Entonces, poniendo las dos temáticas que me motivan a tener este tipo de actitudes como ciudadano, uno, el incumplimiento de las normas establecidas en los estatutos y reglamentos del Partido Liberal. Dos, el perfil de liderazgo o antiliderazgo que aprecio y que para mí no llenan mis expectativas para que pueda provocar un impacto positivo en la movilización del Partido Liberal de Honduras. Una cosa es la movilización por el impacto personal y la novedad que esto provoque, porque lo provocan. Los dos tienen mucha habilidad para provocarlo. Pero también genera algo que desfigura la naturaleza del partido, en donde después de pasar inactivo por 3 años, por el mismo Consejo Central Ejecutivo sin ver esa evolución, ahora se moviliza por una oportunidad de poder. Y los alcaldes reaccionan y se mueven hacia esa oportunidad de poder. Claro, tiene la lógica de alcanzar el poder, Sí. pero hay un problema de sustancia, hay un problema de identidad partidaria. Hay un problema ahí que va a ser muy difícil superarlo. En este momento hay una noticia de haber desertado 7 u 8 alcaldes para Libertad y Refundación. Imagínense qué clase de políticos tenemos. Y esto es objeto de un tema muy, muy amplio, ¿ah? Voy a cerrar aquí para no abusar de mi palabra. Pero es parte de los riesgos de la democracia que sería bueno tratarlos acá, cómo esta configuración política actual puede llegar a una movilidad de votantes hacia un propósito más particularizado que en razón de una lealtad partidaria o de visiones que tienen que ver con el bienestar nacional. Las coyunturas priman en este momento, ¿verdad? Sí, las coyunturas priman. Las coyunturas son Hay que una- reconocerlo también, que, Claro. que nos hace falta mucha cultura democrática, alcanzar ese nivel de las democracias más exitosas en Europa, Estados Unidos y en algunas otras naciones en el mundo. Les ha costado muchas décadas. Aquí la corrupción, la pobreza, hace que la dinámica sea lograr el poder en 4 años. Sí. Sí, desgraciadamente así es. Claro. Desgraciadamente. Pero el Partido Liberal en este momento está más vivo que hace unos 5 o 6 meses. Hay una dinámica Hay más interna. posibilidades ahora de que triunfe que lo que tenía hace 2 meses inclusive. ¿eh? Sí, no surgían los perfiles, Sí. no surgían los liderazgos y ahora estos liderazgos, aún con esas características, están creando una movilización. Sí. Gonzalo, con usted terminamos. Pocas veces me refiero yo a la parte política. Decía un filósofo griego que el hombre nacemos políticos. Yo casi no entro en política. Pero hago un recuento histórico. ¿Por qué gana el presidente Azcona? Porque lo victimizaron en aquel tiempo. Que era español, que era aquí, que era allá. Lo victimizaron y ganó. ¿Por qué gana Ricardo Maduro? Porque decía que era panameño, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué ha pasado con Cálix? Ha sido victimizado, fue víctima en el Congreso Nacional. Prácticamente le quitaron la presidencia del Congreso Nacional, lo han entonces él se siente victimizado. Entonces, ¿qué pasa? Eso de repente puede aprovechar esa coyuntura, pienso yo, y que el Partido Liberal pueda tomar mucha fuerza en estas próximas elecciones. Es una opinión muy personal. Y esa expresión que nunca debió irse de su casa, que regresa a su casa, y que buena parte de la gente libre sigue siendo liberal. Sus ideas son liberales. Sí. Sus ideas no son de socialismo del siglo XXI, son ideas liberales. Pero fueron desleales al Partido Bueno, Liberal. Entonces bueno. el nivel de confianza Pero se mide por eso, ¿no? usted como partido está para sumar, no para restar. ¿Cómo es que si le están llegando del partido a donde se fueron, les va a decir no, porque ustedes nos traicionaron? No, Muchos se el- equivocaron, el- muchos se equivocaron por esas actitudes. Esto es de sumar, no de restar. Sí, por eso, el no es entojadizo, sino que dejar una lección de que la ley se respeta, que las normas se respetan y que también debemos de mantener el partido en una identidad y que en Sí. razón de esa identidad se fortalezca. Pero la parte suma es una realidad que no podemos obviar. No, es que en el fondo sus ideales, sus valores éticos, yo lo escucho con atención porque sé quién es Luis Alonso Maldonado Galeas.
Sé por dónde se mueve y los valores que usted enarbola. Yo lo sé. Y lo entiendo, Pero en la política criolla, usted no debe restar, debe sumar. Ahora, si gana, ayude a materializar, que ese es el deber que tienen todos los partidos. Pensar en una Honduras diferente, en limpiar los malos comportamientos que hemos tenido en democracia, los liberales ser autocríticos, lo malo que han hecho, alejados de lo que es el concepto democracia, y recomponerse y dejar de trabajar solo en función de coyunturas, hacer un partido que le agrade a los jóvenes, que le agrade a los niños, que entiendan lo que es la filosofía, la doctrina liberal. Ese debe ser el ideal, pero buscar el poder, ese es el objetivo inmediato del partido. Sí. Si no lo busca, entonces ¿para qué es partido? Por supuesto. Que se alíe con Libre mejor. ¿Mejor esa o que gane el poder? Por supuesto, bueno, que gane el Partido Liberal. Entonces, bueno, abstraerse de lo de Venezuela y consecuentemente abstraerse de la política en este momento es difícil. Así que me disculpe el comisionado, es difícil. Difícil, Gonzalo, es difícil. Todo esto va concatenado, pero ahora sí les prometo, después de la pausa comercial, lo del Tigre Bonilla, un hecho casual o una práctica histórica dentro de la policía. ¿Cree usted que estos comportamientos criminales en la alta cúpula de la policía hayan terminado? Y aquí tenemos un policía de la alta cúpula, al comisionado inspector general nacional, Juan López Roches, a un abogado criminalista, Gonzalo Sánchez, y a un ex miembro, a un general retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras. Así que el panel está calificado para analizar el tema, después de la pausa. Dicen nuestros televidentes que la implementación de mecanismos de supervisión más estrictos es clave para evitar que los antiguos problemas resurjan y se están tomando medidas para garantizar una mayor vigilancia externa. Dice Daniel Andino que hay un esfuerzo continuo por fortalecer las instituciones judiciales y policiales, asegurando que tengan los recursos y la independencia necesarios para llevar a cabo su labor de manera efectiva. Alejandro Lario dice que el gobierno de Xiomara ha mostrado un fuerte compromiso con la justicia y la transparencia, trabajando para erradicar la corrupción y restaurar la confianza pública en las instituciones del país. Otra televidente, Gaby, afirma que la falta de sanciones efectivas y la complicidad de otros actores como Jo dentro del sistema han permitido que la corrupción y las actividades ilícitas prosperen sin consecuencias significativas. Uno que se pregunta o que me pregunta dónde nací, en Suecia se pregunta, él sabe que no nací en Suecia, ni cara de sueco que tengo. Lo dice con ironía, pero está bien, es parte de su respuesta creativa. A pesar de que sos joven, y tampoco es cierto, ya tengo una edad como para no creerme tan joven, quizá del alma sí. Debes haber escuchado las cochinadas desde siempre, tanto de Fuerzas Armadas como políticos. Esto no ha cambiado, se ha venido dejando como herencia de partido a partido y de mandos a mandos altos militares. Yo respeto totalmente el criterio de Héctor Libertario, pero Héctor, no sé si lo puedas interpretar como debilidad. Alguna gente me dice, me lo interpreta como ingenuidad. Yo que no pierdo la esperanza en Honduras. Que me decepcione a cada rato, sí. No, pero yo no pierdo la esperanza en Honduras, se los digo. Sos ingenuo. Tantos calificativos que hasta mis propios amigos me dicen, yo no pierdo la esperanza en Honduras. Y yo no pierdo la esperanza que este proceso electoral, a pura fuerza civilista y democrática de todos los sectores, vamos a hacer que sea transparente. Aquí no va a ganar ninguno a fuerza de manipular máquinas. Estoy tan convencido de eso, tan convencido y con mucha convicción, lo digo, con civilidad, con democracia. Y si hay que salir a las calles, hay que hacerlo. Con pacifismo, no vamos a dejar aquí que manipule máquinas ningún partido para sus propósitos partidarios. Es que se respete la voluntad del pueblo. Es crucial analizar cómo las políticas públicas actuales están abordando la corrupción policial, pero también hablemos cómo la narcodictadura utilizaba a la policía para cometer sus actos ilícitos. Otro que dice, Honduras ha sido un punto clave en el tráfico de drogas, lo que ha influido en la corrupción dentro de las fuerzas del orden, ya que muchos oficiales han sido seducidos por el poder y el dinero del narcotráfico.
Lo del Tigre Bonilla es una pequeña muestra de cómo dejaron las instituciones estatales estos cachurecos llenas de corrupción y narcotráfico. Poco a poco se van depurando. Miren que la gente me está hablando no tanto del proceso electoral, sino de la pregunta que está de lo del Tigre Bonilla y si la policía ha cambiado o si sigue siendo la misma policía. A eso se está refiriendo la gente. La corrupción y los comportamientos criminales en las altas esferas de la policía han sido una práctica histórica que requiere reformas profundas para ser erradicada y más después de la narcodictadura. Dice Nazará. ¿Cómo van a terminar si la policía de Honduras recibe millones de lempiras y hasta dólares por venta de drogas, sicariato, extorsión, protección e información a las maras y crimen organizado? Y Marjorie Cali, el último mensaje en este... Hasta ahí me lo dejan, con esos dos últimos termino. La administración ha impulsado reformas judiciales destinadas a mejorar la eficiencia y la independencia del sistema judicial, asegurando que los responsables de actos de corrupción enfrenten consecuencias. No es casualidad, me dice AJ, es la realidad de nuestro país, corroído por políticos, avalados por jueces y protegidos por policías corruptos. Ya déjenmelo ahí, ya no me saquen ningún otro nombre para que no se quede la expectativa de que dijo el que estaba al final. Ahí me lo dejan. Edgardo Mejía, ustedes hablan de los extorsionadores del crimen organizado y maras. El Tigre Bonilla solo es el reflejo de cómo está la policía, corrupta hasta el tuétano. Los comportamientos criminales no han terminado, si bien es cierto, es bueno policía, generalmente están relegados. Ve usted el nivel de escepticismo que tienen los hondureños con la policía. Pero para eso tenemos a un miembro de la alta cúpula policial esta mañana aquí en Frente a Frente y con dos importantes analistas para analizar si esto del Tigre fue un hecho coyuntural, casual o creen ustedes que la policía tiene las mismas prácticas que cuando el Tigre Bonilla era el director de la policía. ¿Sabe qué, comisionado? Estoy no impresionado ni impactado. Yo debería estar acostumbrado a todo esto ya y estoy acostumbrado. Pero esa es la percepción que tiene la gente. Este tema, percepción, lo hemos hablado con sus superiores, con el director, con el ministro. La gente cree todavía que ahí hay mucha corrupción en la policía y que hay generales como el Tigre Bonilla que aceptó de que se involucró en asuntos de drogas. Bueno, Renato, el pueblo hondureño queremos compartir que la cúpula policial de hoy, los que estamos dirigiendo la institución, estamos realizando esfuerzos muy fuertes, muy grandes, y los cambios, las variantes han sido muy significativos. Y eso se centra en primera instancia en lo que es el fortalecimiento de la Inspectoría General, que gracias al mando y gracias a los que tienen el control institucional, pues han confiado en mi mano. ¿Qué hace un inspector? Así en 30 segundos, ¿cuál es la función de un inspector? Hay dos misionalidades. En primer lugar, evaluar el apresto operacional de la institución, que no es más que revisar los recursos que el Estado ha puesto en manos de nosotros, mejor dicho, el pueblo ha puesto a través del Estado, de los gobernantes en manos nuestras, evaluar esos recursos, el trabajo que se realiza con esos recursos y los resultados óptimos que se obtiene con ellos en primera instancia. Y en segunda instancia, vigilar el cumplimiento estricto de la ley. Realizar cuanto sea posible para que nuestros funcionarios policiales conozcan la ley, conozcan su trabajo, conozcan la doctrina y puedan hacer el trabajo de la forma correcta, la forma apropiada. Eso en síntesis es la función principal de la Inspectoría Usted General. como inspector tiene la obligación de darse cuenta qué policías andan en malos pasos. Tenemos la obligación de investigar una vez tengamos conocimiento de los casos de todos los miembros de la carrera policial. Y miembro es desde el general director hasta el policía básico. Así que cualquiera de la cúpula, por decir algo, el señor ministro, por decir, es general director, el señor director es general director, los policías. Si tenemos conocimiento de los hechos, tenemos la obligación, el compromiso y la responsabilidad de poder desarrollar cuantos hechos. Y algo más, Renato, tenemos la autonomía para hacerlo. Tenemos el valor y la actitud moral para hacerlo. Y bajo esa dinámica estamos enfocados y comprometidos con la población para hacerlo. Yo parto la presunción que tanto Godoy, el director de la policía, como Sánchez, el ministro de Seguridad, son hombres honestos. Total. Parto de esa presunción para hacerle las preguntas. Parto de esa presunción que son hombres honestos. Pero yo nunca he visto a un inspector de la policía ser capaz, y aún estando arropado por la ley de la policía y por las mismas leyes del país,
desafiar a un director de la policía o a un ministro de seguridad si es que andan en malos pasos. Por lo menos en las últimas décadas yo no he visto que desde la Inspectoría General un comisionado desafía a esos dos que están arriba. Hay dos dinámicas que hemos impreso en la funcionalidad de la Inspectoría hoy por hoy. En primer lugar, la parte educativa, que es la preventiva, donde comparecemos en las reuniones del estratégico, de las direcciones nacionales y de lo que es la administrativa, donde convergen todos los directores, los jefes metropolitanos y los jefes departamentales para orientarlos y educarlos qué deben hacer en razón del cumplimiento de la ley. Saliendo de ese esquema, generando la actividad que corresponde a la violación a la norma, procede la investigación para la parte coercitiva que puede llegar al extremo de la sanción. Entonces, bajo esa dinámica, Renato, tenemos ese fortalecimiento y la Policía Nacional experimenta grandes cambios desde lo que es la parte educativa en nuestros diferentes centros de estudio, la parte de la dignificación policial en cuanto al servicio, la motivación y lo que pueda corresponder, y más allá que eso, la potencialización y el fortalecimiento de que nos impregnemos de los valores y de los principios que corresponde hacer las cosas de la forma correcta. Dígame usted, comisionado Juan López Roches, ¿qué razones pudiese argumentar la gente para creer que las cosas en la policía han cambiado cuando no hace mucho tenían un jefe que ayer fue sentenciado a 19 años de prisión por asuntos de narcotráfico por un tribunal federal en Estados Unidos? Y otros policías que han sido condenados allá por asuntos de narcotráfico, que lo venían a uno a amenazar en estos mismos programas y a desafiarlo, que si uno seguía hablando de ellos, lo iban a llevar a los tribunales de justicia porque uno estaba mintiendo. Entonces, su comparecencia aquí es para rendir cuentas, que yo se lo agradezco permanentemente a la policía. Y sobre todo para convencer a los hondureños que hay una cúpula policial y una policía diferente a la hace unos 5, 6, 7 años. ¿Puede ocurrir eso? Podemos tener la confianza. Y si tenemos la confianza, ¿qué razones habrían para creer que esta policía es diferente cuando hace unos 6 años estaba jefiada por un criminal? Hay situaciones que debemos de valorar, que las instituciones se institucionalizan, se conforman con propósitos legales claramente definidos. Hacer el bien, y yo insisto en ese aspecto. Las actuaciones de los seres humanos en las instituciones son totalmente aisladas, en el caso de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una institución servida para dar seguridad, para proteger a la sociedad, para acompañar al pueblo, para generar todas esas condiciones que pueda generar confianza y tranquilidad en la sociedad. Juro hacer eso en el momento que yo egreso de los diferentes centros de formación para ser policía, para ser oficial. Yo personalmente me salgo de ahí si comete un hecho, pero eso no es una política institucional. Todos los colegas y compañeros que están sido sometidos a instancias judiciales en Estados Unidos y aquí en el país, ha sido una actuación propia, personalísima. No es una política institucional. Y ese ha sido el devenir de la institución. Y lo que falta aquí con los hombres y mujeres que han incurrido en estos hechos, que se constituyen en delitos, es la lealtad con la institución, el compromiso social y compromiso profesional que se debe tener con una institución que le ha dado a usted la oportunidad para demostrar su valía y demostrar sus capacidades y sus competencias. Bueno, admito que son hechos y decisiones personales, no institucionales, pero la institución está para captar con sus antenitas qué oficial, no importa el rango que tenga y el cargo que tenga, anda en malos pasos. Vi a un inspector general desafiando, acusando al Tigre Bonilla, no vi. Vi a la Didalpol hacer algo estando el Tigre Bonilla y otros oficiales de policía que están condenados por Estados Unidos. Los vi en su momento hacer algo, ese es el reclamo. ¿Dónde quedan cargos como el inspector? ¿Dónde queda la Didapol cuando tienen superiores que andan en malos pasos? De ahí es que la gente pierde esa confianza en
en la institución. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Y eso es importante lo que está haciendo. En primer lugar, tener la conciencia de que esa es una profesión que hay que dignificarla. En segundo lugar, fortaleciendo los diferentes centros de formación para tener justamente una formación y capacitación prospectiva del ser humano. Formarlo como hombre y mujer de valor, como hombre y mujer con conciencia y con principios y con valores de hacer el bien común, de generar confianza y credibilidad. Pero también estamos en ese sentido fortaleciendo lo que son nuestros esquemas de investigación de inteligencia para que a lo interno podamos identificar en primera instancia los que se salen de la línea, como se dice normalmente. Y en segunda instancia hemos aperturado nuestros canales, hemos aperturado nuestras oficinas y con las diferentes veedurías sociales y rendición de cuentas para que la sociedad pueda informar de inmediato cualquier situación que pueda quejarle en razón a las actuaciones nuestras para que podamos tomar acción y podamos desarrollar el proceso investigativo que corresponda para la respectiva sanción si el caso procede. Ok. Hoy la noticia de Venezuela opacó la noticia de los 19 años contra el Tigre Bonilla. Por ejemplo, miren la prensa, ¿verdad? Saca lo de Venezuela, que Estados Unidos reconoce a Edmundo como ganador de las elecciones. Y aquí no, está en buen espacio porque esto le enseñan a uno en la escuela de periodismo. El lector comienza a leer desde la izquierda hacia la derecha. Primero mira este titular y el segundo titular que uno mira, a los que tienen todavía costumbre de leer los periódicos en papel, es esta, donde está el tigre. El tigre a Castel, ten piedad de mí. Y el juez le respondió al exdirector de la policía, lo tuyo fue más que un error, usaste tu cargo para proteger a narcos. Y acto seguido lo condenó a 19 años de cárcel. ¿Quién decía algo del Tigre Bonilla cuando fue director de la policía? Nadie de nosotros. Bueno, que vamos a saber nosotros que andaba en asuntos de narcotráfico. Pero la institución debió darse cuenta. El inspector debió darse cuenta. La de Hidalpol, como le han cambiado nombre a cada rato, no sé si se llamaba de Hidalpol todavía en los tiempos del Tigre Bonilla. ¿Qué hizo la de Hidalpol? La inteligencia de la policía. La inteligencia de la policía. La inteligencia de los militares. Correcto. Y ese es el problema. Cuando están en la cúpula, aquí nadie sabe nada de ellos. Hasta después que los gringos revelan esto. Es que esa es la preocupación que tenemos todos. Y yo parto de la presunción que los dos hombres de la cúpula policial son hombres honestos. Uno, el que dirige la policía, es sobrino del gran Popo Godoy, ¿saben ustedes? El entrenador de fútbol. Sí, correcto. Y el otro es un militar formado académicamente. Renato. El problema es que cuando se está en la cúpula uno... Recientemente, en los últimos 15, 20 días, llegó a la oficina de uno de la cúpula, como normalmente se dice, dos de la cúpula, ofrecimientos, uno de 500,000 y otro de 1,000,000. Llegó el paquete a la oficina, se le dio parte inmediatamente a la fiscalía. Eso demuestra, Renato, que hay un compromiso. Hace 15 días, Renato. Y, o sea, un paquete con 500,000 lempiras a uno, otro con 1,000,000 a otros. A Godoy, 500,000 y a Sánchez, otros 500,000. Está en la fiscalía. No, pero a ellos fue que les llegó el paquete. Pero a las cúpulas. Pero quisiera que por ahí se mantuviera. Renato, está en la fiscalía. Eso demuestra un cambio de actitud, un comportamiento diferente, la intención, el deseo, el esfuerzo de hacer las cosas diferentes. Ese es el marcaje y ese es el termómetro con el cual queremos profundizar, proyectar y desarrollar el camino en lo sucesivo de esta nueva policía. Sí. Igual la tribuna dice hoy, aquí está lo del Tigre Bonilla, ten piedad de mí, cometí un error, Tigre Bonilla. Y luego le dijo Castel, eso lo hubieses pensado cuando estabas ahí como director de la policía. Ahora, ¿para qué? Ten piedad de mí. ¡Pam! 19 años de condena. Y es el mismo titular del Heraldo. El juez Kevin Castel le impone 19 años de cárcel al Tigre Bonilla. Mire que yo parto de la premisa que los dos hombres de la cúpula en este momento son honestos. Pero me choca que históricamente, mientras tienen el poder, ustedes son intocables. Nadie los desafía, ni nadie dice que están
involucrados o cooptados por las redes criminales. Es concepto. Hasta después que nos damos cuenta. Pero ese concepto ya cambió, Renato, y debe cambiar porque tenemos hoy la particularidad que existe una multiplicidad y existe una institucionalidad. Pienso que en esos tiempos, que dicho sea de paso, estaba como a 85 puntos y fracción la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso también es un reflejo, Renato, el tema de la muerte que ocurre en el país, porque usted lo dijo y lo adelantó. Uno de los aspectos generadores de la violencia en el país es la actuación de los grupos delictivos organizados, comúnmente llamado crimen organizado. Y bajo esa dinámica, la actuación y el proceder se refleja en cuanto a lo que es el nivel de tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. De 85 en ese momento, estamos un poco más de 30. Eso, Renato, es una muestra clara que las cosas agarran un rumbo diferente, que las cosas se están haciendo diferentes, que hay un esfuerzo, voluntad y deseo de hacer la cosa diferente. Y lo que es más importante, porque yo, por ejemplo, lo he manifestado en reuniones de directorio, donde está el señor ministro y el señor director. Yo, mis amigos, somos compañeros, ustedes me han confiado en la posición, pero el día que ustedes interfieran en el momento que yo tenga que hacer mi trabajo, ahí les dejo la posición. Entonces hay que tener carácter, hay que tener posicionamiento y hay que tener, sobre todo, compromiso con este país, Renato, que no es más que tener lealtad y actuar con profesionalismo en beneficio de la mayoría. Eso de la tasa de homicidio me parece que puede ser refutable, porque no me va a decir usted que en los últimos años se bajó también. Y mírenlo dónde está, condenado por asuntos de narcotráfico en Estados Unidos. Me gustó más eso último que dijo, compromiso, valor ético, el respeto a uno mismo y a la familia. ¿Tendría valor usted de saber que sus jefes andan en malos pasos, de acusarlos, de enviar un expediente al Ministerio Público? Francamente, porque todos ustedes son generacionales, son de las mismas promociones, se cuidan, se protegen. Así piensa uno, es la percepción que tiene la gente. Y cree que si usted le va a fallar tanto al director como al ministro, va a ser un acto de traición para ellos. ¿Sería y tendría el valor usted si supiese que superiores suyos andan en malos pasos de denunciarlos? Sin duda alguna, Renato. Me llega la información y hoy dejo planteado aquí mi posición, que lo sabe toda la Policía Nacional y quiero que el pueblo hondureño lo sepa. Cualquier información y denuncia que llegue a mi oficina, le daré el proceso y el curso legal que corresponde, sin importar quién haya sido o sobre quién haya sido la denuncia. Pero que estamos conscientes de eso. El señor ministro lo está, el señor director lo está. Hemos conversado al respecto y lo menos que podemos hacer es eso. ¿Por qué, Renato? Porque la historia nos ha condenado en algunos aspectos. Desapareció asuntos internos que tuvo la policía por falta de confianza. Pero porque aquella institución no hizo lo que le tocaba, lo que le correspondía. Se acomodaron los que la dirigían al mandato del director general. Y la inspectoría no es para eso. Es un ente de control, es un ente de equilibrio, es un ente de evaluar y vigilar. En eso estamos. Y eso es lo que se debe hacer. Y no estamos dispuestos, Renato, a seguir perdiendo instituciones, a seguir perdiendo dependencia. Y credibilidad. Y credibilidad y confianza por falta de hacer lo que el mismo pueblo le ha mandado hacer uno a través de las leyes, que es cumplir la ley y hacer lo que le toca. No estamos dispuestos a seguir perdiendo instituciones por inoperabilidad. Al contrario, estamos comprometidos y estamos con la lealtad y el nivel profesional de hacer lo que nos toca hacer, lo que legalmente corresponde y lo que las normas nos mandan a hacer. Juan López Rocha es inspector general de la Policía Nacional de Honduras. Después de la pausa, Gonzalo Sánchez, abogado criminalista y catedrático universitario, y el general en retiro, en condición de retiro de nuestras Fuerzas Armadas, Luis Alonso Maldonado, analizando esta situación de la policía en el marco de esta condena de 19 años de prisión a un policía en el que creyó Ramón Custodio López. Fíjense que Ramón Custodio López creía en el Tigre Bonilla. Y otra gente muy asociada al doctor Ramón Custodio López creía en el Tigre Bonilla. Pero ¿qué pasa? El Tigre Bonilla ayer fue condenado a 19 años de prisión y él admitió, pues, y andaba metido en asuntos de narcotráfico.
Ese es el tema que analizamos y las voces de ellos, de Sánchez y de Maldonado, se escucharán después de estos consejos comerciales. Me gustaría pensar que lo hecho por el Tigre Bonilla fue algo casual, pero no lo es. Los diversos informes a nivel internacional indican que la corrupción y narcoactividad en las instituciones hondureñas es estructural, dice Alan Bernardes. Christopher C. dice, lo del Tigre Bonilla nos muestra una cosa, y es ver cómo la corrupción en la dictadura llegó a meterse en las altas cúpulas de las instituciones de seguridad del país. Manuel Cáceres, la policía requiere de una verdadera y profunda depuración en todos los niveles, especialmente de la cúpula. ¿Cuántas décadas tenemos de estar viendo más de la misma historia? Roches expresa pura teoría del deber ser, puro papel mojado, la realidad es otra, bla, 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 dice Cáceres. Denis Muñoz, no es casual, o una acción alejada de una práctica histórica. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son el crimen organizado histórico. Es simple hacer una revisión de esa línea de tiempo, que hoy tenemos confirmado por los juicios en Nueva York. Pamela Matamoros dice, la implementación de mecanismos de supervisión más estrictos es clave para evitar que los antiguos problemas resurjan. Ya se están tomando medidas para garantizar una mayor vigilancia externa. Crossan dice, lo de la policía es aún más irritante y desesperanzador a la vez al ver la cantidad extraordinaria de recursos que ha invertido el Estado en la última década. ¿Para qué? ¿Para que profesionalicen sus mañas? Mejor hubiese sido dejados sencillos y limitados, así su daño sería menor. Samuel Adolfo Martínez, miren lo que dice Crossan. Lo de la policía, no, Crossan, bájenlo. Estaba leyendo, ya lo leí, quiero leerlo de nuevo. Bájenlo, más. No, a la inversa. Más. Lo de la policía es aún más irritante y desesperanzador a la vez al ver la cantidad extraordinaria de recursos que ha invertido el Estado en la última década. ¿Para qué? ¿Para qué profesionalicen sus mañas? Mejor hubiese sido dejarlos sencillos y limitados. Así su daño sería menor. Bueno. Samuel Adolfo Martínez, la Policía Nacional no ha cambiado nada, cambió la forma de operar porque se sigue involucrando en tráfico de influencia, especialmente en las fronteras. El señor Roches puede argumentar lo que quiera de forma elocuente, pero los hechos son los hechos. La policía está contaminada e irónicamente, inspector Roches, todo hondureño bien informado lo sabe. ¿Acaso ustedes no? ¿Acaso la cúpula no? Ser honesto no basta, habrá que ser también valiente. Y Emanuel Berríos Pineda dice, la impunidad ha sido una característica recurrente en los casos de corrupción policial. Fue el mal que dejó Holt durante su gestión y que ahora se trabaja por mantener un sistema más efectivo que vele por la seguridad del país. Mire, si ustedes revisan más atrás de Holt encontrarán historia también. Entonces, no me dejen ningún nombre ahí en la lista de espera. Ahí. Alejandro Larios, estoy leyendo el último, sin que me den el nombre del que sigue. Alejandro Larios, el gobierno de Xiomara Castro ha mostrado un fuerte compromiso con la justicia y la transparencia, trabajando para erradicar la corrupción y restaurar la confianza pública en las instituciones del país. Y este es el último, ahí lo dejan. El polémico hondureño dice, también es historia. No entiendan el mensaje. También es historia, ya que era el jefe de la policía el que daba los mandatos sobre la delincuencia en Honduras, incluso tuvo prioridad sobre criminales. Eso lo indujo más a cometer cosas que ni debía hacer y debía proteger y cuidar a la población y no ser parte de ello. Ahora tengo que leer el de las... no es ese, ok. El de la Secretaría de Energía. No, ese es un anuncio. Sí, muy bien. Gonzalo Sánchez, he escuchado con atención, con buena oratoria, y no tengo por qué dejar de creer que me dice que él es capaz de renunciar si Godoy o Sánchez o cualquier superior de él andan en malos pasos, o de denunciarlos ante el Ministerio Público. No tengo por qué no creerle al general Roches. Total, Bueno, total. es la palabra suya hoy aquí. Y si algún día no falla, esto que estamos grabando, lo vamos a sacar. Pero yo parto de la premisa que lo que usted me está diciendo es cierto y que está hablando con su conciencia plena. Pero miren la percepción de la gente. La tendencia en la percepción de la gente es a no creer. Vamos a ver, analicémoslo desde la perspectiva de ustedes, usted como criminalista profesional del derecho y don Maldonado Galeas como
general en condición de retiro de las Fuerzas Armadas. Bien, bien, Renato, yo estuve en la policía. Ahí nos conocemos todos. Y no es por adular mi general Rocha, lo conozco. Es un hombre honesto, comprometido con la institución. Yo creo en él. Algo importante, las instituciones deben estar rectoradas para que tengan éxito por los mejores hombres. El director nacional de la policía, Godoy, es un hombre, es abogado. Es abogado. Es oficial de academia. Y Sánchez, el ministro. Y que el crimen laboral lo perforó 8 veces con plomo. Es de los militares que en cumplimiento de su deber ha visto cómo su vida estaba en riesgo. O sea, tiene trayectoria. Sánchez, ministro, un oficial de carrera, de academia, honesto, que es importante, académicamente muy preparado. Entonces yo pienso que la institución está bien rectorada. Que siempre se va a cuestionar a la policía, sí. Más en el pasado. Pues Rocha no me deja mentir. Mire, en el pasado, la cúpula de la Policía Nacional le tenía miedo, oiga bien, temor, a oficiales de más bajo rango, porque estaban bien coludidos con el crimen organizado. Por eso no los destituían, y él lo sabe. Les tenían miedo, y no eran a oficiales de alto rango, pero les tenían miedo, porque estaban bien coludidos con el crimen organizado, con el narcotráfico, es etcétera. decir, el general le tenía miedo al comisario, al subcomisario, porque estaba bien involucrado con el crimen organizado. Y está Rocha que no me deja mentir. Le tenían temor, por eso no los destituían. Pero mire ahora, la situación de la policía ha cambiado. Este es un cambio paulatino, no es de la noche a la mañana que vamos a cambiarlo. Pero yo escuché las declaraciones de Sánchez y del director nacional de la policía, cero tolerancia con cualquier miembro de la Policía Nacional que esté involucrado en delitos. Ahora, el papel de inspector de una institución no es fácil, Renato. Sí. Pues yo recuerdo el Consejo de la Judicatura de la Honorable Corte Suprema de Justicia, porque yo estaba ahí en ese tiempo, que decía que solamente iba a investigar desde magistrados de la Corte de Apelaciones para abajo, jueces, escribientes, secretarios, para abajo, pero para arriba no. Los magistrados de la Corte Suprema, los 9 magistrados, esos eran intocables. Entonces eso no puede ser. Solamente nada más magistrados de Corte de Apelaciones para abajo, pero magistrados de la Suprema no los abarcaba, decía que los investigaran a ellos. Entonces, en la Policía Nacional yo entiendo el caso de Rocha, no es fácil, y usted mismo lo dijo, son compañeros de promoción, amigos, compañeros, etcétera, no es fácil, pero un hombre con criterio tiene, en el caso de él, yo creo en él de que sí efectivamente puede, si tiene conocimiento de una investigación de un alto oficial de la policía, denunciarlo ante el Ministerio Público. Y si no fuese así, pues simplemente decir, bueno, aquí está mi renuncia, yo me voy de la institución. Prefiero hacer eso a que me vaya involucrado o criticado el día de mañana porque no actué de tal o cual manera. Yo sí veo el cambio en la Policía Nacional. Mire, sea como sea, se ha bajado el índice de criminalidad. Las críticas siempre van a haber, pero hay un aspecto que es bien importante y que pocas veces se toquen aquí en los medios. Y es que me lo han dicho los policías de la escala básica, por ejemplo. Mire, abogado, es que yo a veces no actúo por temor a que la Fiscalía de Derechos Humanos me van a acusar. Fíjese bien, aquí se confunde, por ejemplo, cuando la policía procede a la captura de un ciudadano. Renato, miremos los videos, miremos los tip-top, miremos. Aquí el ciudadano no está respetando a la policía. Cuando van a capturar a alguien, agreden a la policía, lo agreden físicamente y verbalmente. No se está respetando a la policía. Entonces, cuando la policía reprime a estas personas utilizando los procedimientos establecidos, ya el Ministerio Público o la Fiscalía lo acusan de tortura. Y entonces el policía tiene miedo muchas veces a actuar porque me van a procesar, y ese punto hay que tocarlo. No hay que quitar el dedo de la llaga de ahí. El policía nuestro es temeroso muchas veces.
porque me van a acusar, me van a procesar, muchas veces porque van a capturar a una pero persona. yo creo que eso se ha convertido en justificación, abogado, porque mire, yo creo que ya estamos conscientes los hondureños que en la defensa de su vida, el policía debe actuar primero como dice la ley, como dice el protocolo de ellos. Y si se trata de su vida que está en riesgo porque lo amenazan con una pistola o un machete, el policía está en todo su derecho a defenderse. Está en todo su derecho a defenderse. En teoría lo decimos, Renato, no es así. Porque aun cuando el policía se defienda legítimamente, el Ministerio Público siempre lo acusa. Entonces eso ha creado un grado de temor en la policía, no es pretexto. Le digo porque yo vivía ahí, yo estuve en la institución. Me decía un compañero que ya no está, que llegó al grado de subcomisario. ¿Sabe que estaba en una barbería cortándome el pelo y estaban robando, atracando a una muchacha con lo que me estaba cortando el pelo? Y yo logré ver de la barbería y yo salí y traté de defenderla y un tipo me disparó por la espalda y yo con la pistola en la mano. Andaban dos, fíjese que no le disparé por temor a que la Fiscalía de Derechos Humanos me fuera a acusar. Y yo se lo digo porque yo estuve en la institución, yo conozco, yo sé que esa parte hay que ponerle atención a eso. Hay un grado de temor ahí, Renato, los por parte polis de que la policía. piensan así cometen un error, hombre. Cometen un error en el salvamento de su vida. Tienen que defenderse ante el delincuente que los quiere matar, hombre. Sí, pero o en la lamentablemente defensa de no es otra así, vida. No es así, Renato. Pero bueno, hay que cambiarlo. Aquí la Fiscalía aquí acusa a los policías. Entonces ellos como humanos sienten temor. No, bueno, pero no van a perder la vida simplemente porque piensan que lo va a acusar la policía. Si se trata de un hecho para que no maten a una persona o para salvar su propia vida, el policía está en todo su derecho de disparar contra el delincuente. Estamos totalmente de acuerdo. General, Estamos totalmente de acuerdo. en condición de retiro, Maldonado Galeas. ¿Hace cuántos años fue director nacional de la policía el Tigre Bonilla? 2012-2013. Hace 11 años, hace poco. Un confeso de haber cometido los delitos que le imputó la Fiscalía de Estados Unidos en asuntos de narcotráfico. Nuestro director, exdirector de la policía, él lo admitió, reconoció haber cometido estos delitos, lo reconoció ante la Fiscalía, ante el juez en Estados Unidos. ¿Qué tanta diferencia hay ahora con la policía? ¿Qué grado de certidumbre y confianza podemos tener nosotros? Que esas cúpulas llenas de criminales es cosa del pasado. Voy a hacer una relación respecto a esto de los Estados Unidos, a la realidad de la justicia en Honduras y la realidad de la Policía Nacional. ¿Por qué tuvo que ser los Estados Unidos quien identificara ese problema con la justicia y no la justicia con toda la institucionalidad que nosotros tenemos como Estado y no la Policía Nacional con los mecanismos que debe de tener para prevenir progresivamente las acciones de sus miembros? Voy a citar tres componentes en esto. Uno, la policía entró en un proceso de politización y una influencia muy fuerte por algunos secretarios de seguridad respecto a ellos. Y esa influencia hacía que se violentaran algunas normas internas, principalmente en lo de méritos, asignaciones, favoritos y también lo que se mencionó respecto a esa influencia que tenían algunos grados inferiores sobre los grados superiores por estar vinculados con la narcoactividad. Esa es la primera línea. La segunda línea es el haberse involucrado paulatinamente, eso de la historia, la Policía Nacional en actos vinculados con la narcoactividad. Incluso el caso de González Irías, el general, todavía está en algo que es bueno retomar si acaso no se ha cerrado. Aristide González. Aristide González, mi general, un respeto permanente por él, en donde creo que tocó intereses ahí en la policía relacionados con la narcoactividad. Y eso tuvo su historia, tuvo su tiempo y se extendió después de la muerte de él. Y el tercer enfoque es cuánto ha hecho la Policía Nacional para manejar dos aspectos importantes: el liderazgo
y la ética. ¿Y qué mecanismos se utilizan de ética y de liderazgo para que funciones como la de Roches, inspector general, y lo comprendo bien porque ese fue mi último cargo, cumplir con la ley y también vigilar el apresto operacional? ¿Cuánto se ha enfocado la Policía Nacional en lograr esos dos objetivos? El cumplir con el apresto operacional para servir y proteger a la nación y también el cumplimiento de la ley. Y voy a citar algo que ojalá sirva como recomendación. La DIDALPOL es un órgano superior, y ahí llegan todas las denuncias o acciones que se deben tomar en torno a las faltas y algunos, pienso, delitos policiales internos de carácter policial. Pero es un proceso muy largo hacia una instancia superior que lo centraliza todo. Para mí, la justicia debe tener niveles descentralizados, la aplicación de justicia, y los distintos niveles de mando una facultad para frenar oportunamente cualquier acción de falta o delictiva que pueda ir tomando fuerza mientras se llega a un protocolo que de repente puede ser demasiado tardío para tomar decisiones. Y lo comparo con las Fuerzas Armadas. Y uno de los ciudadanos dijo supervisión, control. En las Fuerzas Armadas existe un sistema que también lo sugiero, es la contrainteligencia. No es solamente para protegerse de amenazas o riesgos desde afuera, sino que las amenazas que se pueden generar internamente. Y el involucramiento de los policías, algunos policías, en la narcoactividad o en otros hechos ilícitos, es parte de esa amenaza interna que la corroe. Y por eso estamos hablando acá. Entonces, ¿cuál es el sistema de autoprotección que tiene la Policía Nacional para frenar o impedir, hasta lo posible, todo esto que la degrada a la institución? ¿Cuál es el sistema de justicia de la Policía Nacional? Y le pregunté al comisionado general Roches, antes de empezar esto, y todo se reduce a DIDALPOL. Fuerzas Armadas tiene auditoría jurídica militar y los jueces de instancia militar y los juzgados de instancia militar y los juzgados de apelaciones. Entonces, por lo tanto, esos escalones van identificando. Y la Inspectoría General, me alegra algo que dijo Roches, perdón, no solamente subalterno, ¿no? También para arriba, a mí me pasó. Y si el director de la policía cae en un ilícito, él tiene que levantar el informe y presentarlo. ¿A quién? Al nivel superior, a quien corresponda, de acuerdo a la escala de presentación de informes. ¿A quién le debería presentar si un director de la policía? ¿Al ministro de Seguridad? Bueno, tenemos que desarrollamos el proceso investigativo, documentamos y elevamos todo el expediente a DIDAPOL para que DIDAPOL pueda resolver y finalmente envíe el expediente ya con la resolución a Secretaría General para lo que es la respectiva sanción, si procede el caso, si es una sanción administrativa. Pero si fuese el caso de algún delito, eso tiene que ir para la Fiscalía. En esa escala del abordaje de las faltas y de los delitos, estas personas que están ahora en Nueva York y lo que pasó con Bonilla, es porque no funcionaron los escalones de toma de decisiones para la supervisión y para las acciones que corresponden en cada nivel. Cuando hablo de liderazgo, Roche, yo pude apreciar durante un buen periodo de tiempo que el liderazgo policial se acomodó a ciertos comportamientos internos y los informes oportunos de los comportamientos no se dieron hasta que llegaron a un tope de identificar el delito o la comisión de un determinado delito o falta. Eso no sucede, sí sucede, pero sucede en menos cuantía en las Fuerzas Armadas porque la supervisión es continua y los liderazgos presentan los informes oportunamente a fin de ir frenando cualquier tendencia que está curada, ¿no? De hecho. Pero sí, yo digo todo esto y la otra parte es la ética.
ellos tienen algo importante que por mi forma de ser yo quiero destacarlo. Academia Nacional de Policía José Trinidad Cabañas. Y el día del policía es el día del nacimiento de José Trinidad Cabañas, 9 de junio. ¿Qué hace la Policía Nacional para que Cabañas penetre en la mente del Policía Nacional, en el programa educativo, en el Centro de Formación de Policías, Instituto de Formación de Policías, sí, Academia Nacional de Policía, los niveles intermedios, universidad? ¿Qué hace? No lo sé. 2 veces o 3 veces he ido a dar conferencias a la Policía Nacional, a la Academia 2 veces y 1 vez a los policías. Hoy no me dejan. Sí, literalmente no me dejan. Soy liberal, no soy de qué, no me dejan. Pero la pregunta es, ¿qué hace la Policía Nacional? ¿Cuál es el programa de la cátedra de Cabañas? La he propuesto también como para ayudarle a la policía, no he podido. Para poder internalizar en el cadete, en toda la escala, hasta el director general sobre Cabañas. Okay. Entonces, esta última parte para mí, Roches, para mí, pueblo hondureño, creo que es la más importante en la Policía Nacional, la ética y el liderazgo para frenar todo eso. Y por último, solo como un detalle, Roches, si han habido, antes de esta gestión, han habido liderazgos que han valido la pena, y usted fue parte de esos liderazgos para contribuir al fortalecimiento de la Policía Nacional. Pero me alienta de que haya una voluntad que usted expresa y un ánimo de poder darle una dignidad, una dignificación a la Policía Nacional. Y lo otro es que creo que en los últimos 20 años nunca hubo tanta intromisión política en la Policía Nacional. Sí. E intromisión no porque este es de este partido, aunque no vote, aunque nunca lo haya dicho, sino intromisión para colocar cuadros que sirvieran a los objetivos perniciosos de los políticos. Desgraciadamente ellos lo han sufrido. Desgraciadamente ellos lo han sufrido. Si un gobernante, si una alta poporoila ligada a un gobernante empieza a influir en las cúpulas policiales para que hagan esto, para que hagan lo otro, de acuerdo a sus intereses malévolos, en complicidad con redes criminales, ¿qué puede hacer algún oficial? Si tiene ética, renuncia y denuncia, pero cuando falta la ética y la valentía para denunciar, no lo hace, se acomoda. Yo creo que todo esto le pasó a nuestra Policía Nacional en las últimas décadas. La influencia política, y creo que la intromisión política perversa en la policía es mucho mayor que la que han hecho a nivel de las Fuerzas Armadas. Allá tuvieron un poquito más de freno. Sí. Ya sea por reacción de la institución, no sé por qué otras razones. Lo hablamos después de la pausa. Lo hablamos después de la pausa porque esto que estoy diciendo no es para justificar a la policía, pero hay que reconocer que la intromisión política perversa en nuestra institución policial en las últimas 2 décadas contribuyó a ese debilitamiento. Y ahora no podemos recuperar entre los hondureños una imagen de la policía diferente a la que hemos tenido. Pausa y estamos con ustedes. Lastimosamente la realidad es que aún dentro de las instituciones de seguridad aún existe corrupción, ya que hay efectivos que desde hace años estaban involucrados en actos de corrupción en la narcodictadura, dice Isis Cárcamo. Pedro Adalí Fuentes, casos como el del Tigre Bonilla socavan la confianza pública en las instituciones policiales. Es lo que dejó el mal sistema de la narcodictadura, que fue un mal que aún sigue en las secuelas, pero se trabaja por erradicar ese flagelo. Azucena, el caso del Tigre es denigrante para los hondureños. Jamás pensamos que una máxima seguridad estuviese a favor de la delincuencia. Karen Guevara dice que bajo el liderazgo de Xiomara hay un enfoque renovado en fortalecer el Estado de Derecho, garantizando que todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios de alto rango, sean iguales ante la ley. Estoy leyendo de aquí, así que por favor un poquito de mayor celeridad con el movimiento de la computadora. Acá se les olvida que al cártel Celaya le regalaron una narcoavioneta con droga y dinero que de hecho se la llevaron porque no querían evidencias. Además se les olvida que el cartel Celaya está mencionado en la Corte Sur de Nueva York, dice Leo Mencía.
Rasputina dice, no basta con castigar a pocos individuos, a unos pocos individuos. Es esencial cambiar la cultura organizacional y establecer mecanismos de control y transparencia efectivos, no como operaba la narcodictadura, utilizando a los agentes policiales para transportar droga. Silvia Trejo, el gobierno de la presidenta Castro tiene el potencial de poner fin a esta situación. Bueno. Eso es lo que la gente anhela. La corrupción y los comportamientos criminales en las altas esferas de la policía han sido una práctica histórica que requiere reformas profundas para ser erradicada y más después de la narcodictadura, dice Lauren. Y Maynor Andino, vamos con los dos últimos mensajes, el del Maynor Andino y otro. El caso del Tigre Bonilla demuestra la corrupción que hubo dentro de la administración cachureca. Fue tanta la corrupción que se introdujo hasta en las instituciones de seguridad. Y el de Sandra Espinal, ahí nos quedamos. El Tigre Bonilla fue gran aliado del narcopartido de Juan Orlando. Ya es tiempo que haya justicia. Pero si ustedes comienzan a recordar la historia, antes de los 8 años dejó como presidente, ya la policía se estaba politizando al servicio de intereses políticos. Desde hace ratito. Nos quedamos cortos con la memoria cuando solo le responsabilizamos a Jo. Antes de Jo ya habían indicios de politización de la policía. Pero politización ¿con qué fin? Con los fines de la conveniencia y de los intereses. Bueno, son las 56, solo tengo 1 minuto ya. Sí. ¿Cómo lo divido? Es difícil. Mensaje telegráfico de los de antes, 5 palabras. Solicitamos a la población, Renato, en aras del tiempo, que sume, que se nos acerque. Tenemos abiertos todos nuestros canales para poder hacer un solo equipo y poder trabajar de la forma correcta. Gracias, general Juan López Roches, abogado Gonzalo Sánchez. Pueblo hondureño que confíe en su policía y que cualquier denuncia la presente, que no le tiemble la mano en presentar una denuncia contra un miembro de la policía que cometa un error, un delito o un exceso en sus funciones. Maldonado Galeas. Fortalecer la cultura organizacional de la Policía Nacional. Ética, liderazgo, supervisión, cumplimiento de la ley y sobre todo de los principios y valores institucionales. Muchas gracias.